Bueno, veníamos viendo la superficie de rectángulo del paralelogramo. Vamos a ver ahora el triángulo. Entonces, vamos a dibujar un triángulo cualquiera de base 10, altura 6. Fíjense que la altura del triángulo es la distancia que hay entre la base y el vértice opuesto, siguiendo una línea perpendicular. Perpendicular quiere decir que forma 90 grados con respecto a la base. Así que acá, a diferencia de las otras dos figuras que veníamos viendo, que la altura podía estar en cualquier lado, acá tiene una sola posición. Bueno, ahí. Y la base, seguimos manteniendo la que esté horizontal a nosotros. En este caso consideramos que la base es esta de acá abajo. Bueno, para poder calcular la superficie, vamos a hacer el mismo procedimiento que hacíamos con el paralelogramo, tratar de llevarlo a la forma de un rectángulo. Para eso es bastante sencillo. Voy a trazar una paralela a la base, pasando por el vértice opuesto, una recta paralela a la base. Voy a trazar una perpendicular a la base o una paralela a la altura por el vértice izquierdo y una por el vértice derecho. Uy, no se marcó. Bueno, si nosotros vamos a remarcar acá, remarco esta y esta, que son las paralelas a la altura, y remarco esta, donde se cortan, ¿no? Que es la paralela a la base. Estos 10 centímetros también miden 10 centímetros ahí arriba. Y estos 6 centímetros que teníamos de altura, los tengo ahí. Formé un rectángulo de base 10 y altura 6 centímetros. Entonces yo puedo calcular fácilmente la superficie de todo este rectángulo, como veníamos haciendo con el anterior. Base por altura. Pero nuestro triángulo está acá, o sea, me sobra superficie. Todo esto que está acá no pertenece al triángulo, y todo esto que está acá no pertenece al triángulo. Entonces, vamos a hacer una comparación. Para eso, vamos a cortar la figura esta. Bueno, ahí ya lo recorté. La base era este lado que tenemos acá abajo, la altura está ahí marcada. Y vamos a compararlo con el rectángulo base que teníamos antes, el que hicimos aquella vez. Fíjense que es el mismo tamaño, así que la superficie de todo este rectángulo son 60 centímetros cuadrados. Pero nuestro triángulo no es todo el rectángulo. Pero, si cortamos la figura del triángulo que teníamos, fíjense, el triángulo que yo tenía acá, ahí tengo el rectángulo, esta la puedo poner así acá, esta la puedo poner así acá, con lo que formo dos veces el mismo triángulo. ¿Sí? Dos triángulos exactamente iguales. Lo que quiere decir que en el rectángulo original que teníamos me entran dos veces el mismo triángulo. ¿Sí? Dos veces el mismo triángulo.
Bueno, entonces, para poder hacer la fórmula de superficie del triángulo, va a ser la superficie del rectángulo, la mitad. Vamos a dibujar otra vez el triángulo acá. Ahora, para hacerlo igual, vamos a marcar así por donde está la altura. La altura son 6. Hasta ahí. Bueno, acá tengo el mismo triángulo que teníamos al comienzo. La superficie va a ser, vamos a poner, superficie, la base, vamos a hacer con colores, la base por la altura, igual que cuando teníamos el rectángulo, pero como entra dos veces, vamos a dividirlo por 2. Como tenemos el doble de superficie, la mitad de la superficie de este rectángulo, la mitad de esta superficie va a ser la superficie del triángulo original. Por eso lo dividimos por 2. Base por altura, toda esta superficie, dividido 2 para poder eliminar esto y tener exactamente la superficie del triángulo.